¿Te ha pasado alguna vez que te despiertas en plena madrugada? Son las 3, o tal vez las 4 o las 5 de la mañana, y aunque todo está en silencio, tu corazón está inquieto. Algo te llama, algo te incomoda, como si una presencia invisible tocara tu alma. ¿Y si no fuera casualidad? ¿Y si fuera Dios mismo, hablándote cuando todos duermen y el mundo guarda silencio? Yo también me he despertado muchas veces a esas horas. Al principio pensaba que era insomnio, una mala postura o simplemente estrés. Pero algo dentro de mí no podía ignorarlo. Era una inquietud espiritual, algo más profundo. Fue entonces cuando empecé a escudriñar la palabra de Dios, y descubrí que estos despertares no solo son comunes, sino que han sido usados por el Señor para hablar con sus siervos desde tiempos antiguos. En el libro de Génesis capítulo 28, del versículo 10 al 22, se nos cuenta una historia profundamente reveladora. Jacob, el hijo de Isaac, huía de su hogar. Solo, cansado y sin saber lo que le deparaba el destino, se detuvo a dormir al aire libre, con una piedra por almohada. Pero mientras dormía, tuvo un sueño extraordinario. Vio una escalera que conectaba la tierra con el cielo, y ángeles subían y bajaban por ella. En lo alto estaba el Señor, quien le prometió bendición, descendencia y protección. Cuando Jacob despertó, exclamó: «Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía». Aquel pedazo de tierra desértica se transformó en un lugar sagrado, Betel, la casa de Dios. ¿Te das cuenta? Dios se manifestó en medio de la noche, en un momento de vulnerabilidad, cuando Jacob estaba solo y sin rumbo. No fue en medio del bullicio, sino en el silencio. Lo mismo puede estar ocurriendo contigo. Despertarte a las 3 de la mañana no es solo una interrupción del sueño, puede ser una invitación celestial. Un llamado suave, pero firme, a que te detengas, escuches y busques el rostro de Dios. Los antiguos profetas, como Samuel, también escucharon a Dios durante la noche. En 1 Samuel capítulo 3, el joven Samuel dormía en el templo cuando una voz lo llamó por su nombre. Al principio pensó que era Elí, su maestro, pero luego comprendió que era Dios. El Señor eligió la quietud de la noche para revelarse a un corazón dispuesto. Y aquí hay algo clave: Dios no habla al que simplemente oye, sino al que está dispuesto a escuchar. Muchos teólogos coinciden en que la madrugada es una hora santa, un momento donde el mundo físico se calma y el alma puede oír más claramente al espíritu. Matthew Henry, el famoso comentarista bíblico, escribió que el alma se vuelve más receptiva cuando el cuerpo se halla en descanso. Y si estás viendo este video, quizás sea porque tú también has sentido ese llamado en la madrugada. No lo ignores. No lo trates como una simple coincidencia. Pero espera, esto apenas comienza. En la próxima parte exploraremos qué significa espiritualmente despertarse a las 3, a las 4 y a las 5 de la mañana. ¿Por qué esas horas específicamente? ¿Qué tienen de especial? ¿Y cómo responder a ese llamado divino? Ya entendimos que despertarse a la madrugada no es algo común, sino un llamado espiritual. Ahora es tiempo de responder a una pregunta crucial: ¿qué tipo de mensajes o advertencias puede darte Dios en esas horas? Y para responderla, debemos mirar cómo Dios ha hablado a lo largo de la historia. En el libro de Daniel capítulo 2, el rey Nabucodonosor no podía dormir. Algo lo inquietaba en el alma. Su espíritu estaba turbado. Entonces tuvo un sueño, y ese sueño fue una advertencia divina sobre el futuro de su reino. Nadie lo podía interpretar, excepto Daniel, un hombre de oración, que también buscaba a Dios durante la noche. Daniel no solo interpretó el sueño, sino que recibió revelación durante la misma noche. En Daniel capítulo 2, versículo 19, leemos: «Entonces el misterio fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo». Aquí hay algo impresionante. Mientras el rey temía, Daniel oraba. Uno perdía el sueño, otro lo aprovechaba. La diferencia está en la posición del corazón. Dios puede usar esas horas para advertirte de algo que va a suceder. Puede ser una crisis, una traición, una enfermedad o incluso una oportunidad que está por abrirse. Por eso, muchos cristianos experimentan sueños proféticos o sentimientos de urgencia espiritual en esas horas. El Espíritu Santo se mueve con poder cuando el alma está en silencio. Recuerdo una historia poderosa de una mujer cristiana que despertó a las 3:15 de la madrugada con un fuerte impulso de orar por su hijo. No sabía por qué. Solo sintió un peso en su corazón. Oró con lágrimas por más de una hora. A la mañana siguiente recibió una llamada. Su hijo había estado a punto de sufrir un accidente, pero se había salvado por segundos. ¿Coincidencia? No. Intervención divina. La Biblia está llena de estas señales nocturnas.
En Mateo capítulo 1, versículo 20, el ángel del Señor se le apareció a José en sueños para decirle que no temiera tomar a María como su esposa, porque lo que había sido engendrado en ella era del Espíritu Santo. En un momento de duda, Dios habló. En la noche, la verdad fue revelada. Dios también puede despertarte para que intercedas por otros. El apóstol Pablo, en sus cartas, hablaba constantemente de la intercesión. En Romanos capítulo 8, versículo 26, dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y a veces, esos gemidos ocurren en la oscuridad, cuando el alma se despierta sin razón aparente. No ignores ese gemido. Ahora bien, puede que te estés preguntando, ¿cómo sé si es Dios quien me despierta y no solo mi mente inquieta? Esa es una pregunta clave, y te la responderé en la siguiente parte. Ahí hablaremos sobre cómo discernir la voz de Dios en la noche, cómo prepararte espiritualmente para recibir su mensaje, y qué hacer si sientes miedo, confusión o no entiendes lo que estás viviendo. Créeme, muchos están recibiendo mensajes, pero pocos los entienden. ¿Y tú? ¿Estás entendiendo lo que Dios te quiere decir? Hasta ahora hemos visto que Dios puede despertarte para advertirte, para hablarte, para que intercedas por otros o incluso para revelarte tu propósito. Pero surge una pregunta profunda y práctica. ¿Cómo puedes discernir si es realmente Dios quien te está despertando? Primero, necesitas entender que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Cuando Él te llama, aunque el mensaje sea fuerte, hay una sensación de certeza interior. La ansiedad humana te deja inquieto. El Espíritu Santo, en cambio, te da una inquietud que empuja hacia la oración, hacia lo espiritual, hacia la búsqueda. El discernimiento se cultiva con la práctica de la intimidad con Dios. Como decía W. Tozer, el hombre que ha oído la voz de Dios no necesita defensa. Es decir, cuando aprendes a reconocer su susurro, no hay duda, lo sabes. Y para oír ese susurro, necesitas silencio, humildad y disposición. Hay señales que pueden ayudarte. Si despiertas a la misma hora varias veces, especialmente entre las 3 y las 5 de la madrugada, es una señal. Es el llamado constante de Dios. Si al despertar sientes urgencia por orar por alguien en específico o sientes carga en el corazón por una situación, no lo ignores. Si te levantas con una frase bíblica, una palabra, una imagen o un sentimiento espiritual, anótalo. Dios puede estar mostrándote algo que solo entenderás después. En el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 1, el profeta dice: «Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder tocante a mi queja». Aquí, Habacuc nos da la clave: velar para ver. El profeta no solo oraba, esperaba la respuesta. Esa es la actitud que necesitamos cuando despertamos, no solo inquietarnos, sino estar alertas. Un consejo teológico muy práctico es tener una bitácora espiritual o cuaderno de oración. Anota allí las horas en que despiertas, los pensamientos que te vienen, los sueños que has tenido, y ora sobre ello. Muchas veces, al volver a leerlo días después, notarás que Dios ya te había hablado antes, pero no lo habías entendido en el momento. Y si lo que sientes al despertar es miedo o confusión, recuerda lo que dice 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El enemigo puede tratar de sembrar temor, pero cuando tú respondes con oración, con la palabra y con fe, el temor se desvanece. En el libro de Jueces capítulo 7, encontramos que Gedeón fue fortalecido con un sueño que ni siquiera era suyo. Mientras escuchaba cómo el enemigo soñaba su derrota, Gedeón comprendió que Dios ya le había entregado la victoria. A veces, los sueños no son para asustarte, sino para confirmarte que ya estás del lado del triunfo. Dios no te despierta solo para hablarte, te despierta porque quiere usarte. Y aquí es donde entramos en la parte más profunda y reveladora de este mensaje. Cuando el Espíritu Santo te levanta en la madrugada, no es para que vuelvas a dormir como si nada hubiera pasado. Es para que te pongas en pie como intercesor, como guerrero, como profeta de tu casa. El llamado de Dios es personal, pero el impacto de tu obediencia será colectivo. Mira lo que ocurrió con el joven Samuel. En el primer libro de Samuel capítulo 3, se nos cuenta que Samuel dormía en el templo de Dios, donde estaba el arca del pacto. Y en medio de la noche, el Señor lo llamó: Samuel, Samuel. Pero él pensó que era Elí quien lo llamaba. Esto se repitió 3 veces hasta que Elí entendió que era Dios quien quería hablarle. Entonces Samuel respondió: Habla, Señor, que tu siervo escucha. Ese debe ser tu clamor cuando despiertes en la madrugada. Habla, Señor,
que tu siervo escucha. Porque tal vez esa noche seas tú quien reciba una palabra que salvará a tu familia. Tal vez seas tú quien cargue la oración que romperá cadenas en la vida de otros. Tal vez esa madrugada sea el inicio de un nuevo llamado. Muchos grandes hombres y mujeres de Dios fueron despertados de noche para recibir dirección divina. Martín Lutero, el reformador, decía que sus mayores ideas venían en la quietud de la noche, cuando todo ruido cesaba. Charles Spurgeon enseñaba que las mejores batallas se libraban en las madrugadas, en el secreto del altar. Jesús mismo se retiraba a orar muy de madrugada. En Marcos capítulo 1, versículo 35, leemos: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Si el Hijo de Dios encontraba poder en la oración de madrugada, ¿no deberíamos nosotros hacer lo mismo? Dios te está llamando a edificar un altar personal en la madrugada. Un altar donde no hay distracciones, ni notificaciones, ni interferencias. Un altar donde solo están tú y Él. Y ahí, en ese altar, comenzarás a ver milagros que jamás hubieras imaginado. Puede que tu corazón esté herido. Puede que estés confundido o incluso en pecado. Pero Dios no llama a los perfectos, llama a los dispuestos. Si Él te despierta, es porque ve en ti algo que tú mismo aún no has visto. Ve un adorador, ve un intercesor, ve un portador de su gloria. Y aquí viene lo más poderoso. Cuando tú obedeces el llamado de Dios en la madrugada, todo tu entorno empieza a cambiar. Tus pensamientos se alinean, tus emociones se sanan, tus decisiones se vuelven sabias. Porque cuando buscas a Dios en la intimidad, Él te recompensa en público. Ahora sí, ha llegado el momento de revelarte la razón más profunda, más poderosa y más espiritual de por qué Dios te despierta en la madrugada. No es casualidad. No es solo un insomnio pasajero. No es tu cuerpo reaccionando sin razón. Es que en esas horas, entre las 3 y las 5 de la madrugada, los cielos espirituales se abren de manera especial. La Biblia, la historia de los profetas y la experiencia de muchos creyentes coinciden en esto. La madrugada es un momento de guerra, revelación y adoración. En el mundo espiritual, esas horas son clave. Mientras la mayoría duerme, el enemigo actúa, pero también los ángeles de Dios se movilizan. Es en ese silencio profundo, cuando no hay distracción y ruido, que Dios busca corazones que estén despiertos, sensibles, dispuestos. Jesús mismo dijo en Mateo 26, 41, «Velad y orad, para que no entréis en tentación, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». ¿Te das cuenta? Dios no busca tu perfección, busca tu disposición. Si Él te despierta, no es para asustarte, es para equiparte. Quiere que tomes tu lugar en el ejército espiritual, que te conviertas en un adorador cuando todos duermen, que te levantes como un intercesor por tu familia, por tu ciudad, por tu nación. Mira lo que dice el Salmo 119, 62. A medianoche me levantaré para alabarte por tus justos juicios. Y el Salmo 5, 3 dice: Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti, y esperaré. ¿Entiendes el patrón? Los siervos de Dios sabían que la madrugada era el tiempo perfecto para buscarle. Porque mientras otros descansan, tú te conviertes en un guerrero espiritual. Y cada vez que tú te levantas, el cielo te respalda. Lo más importante que debes saber hoy es esto. Dios te despierta porque te está llamando a una relación más profunda con Él. No solo quiere que lo conozcas, quiere que camines con Él, que escuches su voz, que te dejes transformar, que intercedas, que profetices, que cumplas el propósito eterno por el cual fuiste creado. Cada madrugada puede ser una cita divina. Cada despertar puede ser el inicio de una nueva temporada en tu vida. Solo tienes que hacer una cosa, decirle como Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que la próxima vez que abras los ojos a las 3 o a las 4 de la mañana, no te quejes. Levántate, dobla tus rodillas, y responde al llamado. Porque puede ser esa la madrugada en la que Dios cambie tu destino para siempre. Y si este mensaje tocó tu corazón, si sientes que Dios te ha estado hablando a través de estos despertares, no estás solo. Te invito a explorar más de los contenidos bíblicos que tengo en este canal. Aquí encontrarás enseñanzas, revelaciones y palabras que fortalecerán tu fe y tu relación con Dios. Suscríbete, activa la campanita y comparte este mensaje con alguien que sabes que también necesita escucharlo. Porque quizás, hoy, Dios también lo está despertando.